Damas y caballeros, siguientes 45 minutos para una conferencia también de la mayor importancia, como es la tecnología en la enseñanza de las matemáticas. Atención, está a cargo de José Cuevas González, asesor de tecnología educativa de la empresa Pearson, licenciado en física y matemáticas con maestrías en física y matemáticas y en docencia universitaria con estudio de doctorado en administración y dirección de empresas, docente universitario y miembro activo de Casio Educación, conferencista en eventos nacionales e internacionales en temas de enseñanza de las matemáticas y uso de la tecnología aplicadas a la educación. Conferencia que, como hemos dicho, está a cargo del asesor de tecnología educativa de la empresa Pearson, José Cuevas González. Bueno, buenos días. Bien, bueno, como bien me presentaron, primero quiero agradecer a la empresa Pearson y a la Universidad Alas Peruana por darme la oportunidad de compartir con ustedes una experiencia que vengo desarrollando. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, la matemática, como ustedes saben perfectamente, porque ahorita cuando el profesor que me precedió preguntó cuántos profesores había, bueno, el 80% del auditorio son profesores. No sé cuántos habrá de matemática, pero lo cierto es que evidentemente la matemática es un dolor de cabeza, ¿no? Hay un niño ahí aguantándose la cabeza y recientemente he leído algunos artículos que este dicho no se toma en forma peyorativa. Es decir, hay estudios que indican que un estudiante que tiene dificultades en matemáticas, no todos los estudiantes, ¿no? Cuando presenta, digamos, problemas para resolver algún ejercicio de matemáticas, se activan unas partes del cerebro que le generan dolor. Entonces parece que esto es cierto, ¿no? Es un problema muy complejo y la empresa Pearson evidentemente trae una propuesta muy sencilla para un problema muy complejo. Yo no voy a hablar acá de la situación que tenemos los estudiantes de Perú, con los rankings internacionales, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe. La idea es, digamos, en este poco tiempo que yo tengo, es describir, compartir con ustedes, ¿no?, algunas experiencias que yo he tenido y además toda esta propuesta, ¿no?, que me parece que es muy innovadora y valdría la pena, digamos, esto tenerlo en cuenta. El teorema de Tales dice que en el triángulo que está inscrito en la circunferencia, el ángulo que se opone al diámetro mide 90 grados. ¡No! Está bien, pero la cosa no es sabérselo como un papagayo, sino poderlo aplicar. Muchachos, en la matemática, un paso conduce a otro y otro a otro. Si nos equivocamos al principio, el error llega hasta el final. Y si te equivocas en el procedimiento, pierdes todos los puntos. Tarde, pero sí tangentes y directrices, y la constante en la circunferencia, para de teoremas también decimales, Eurípides, Pitágoras, cuadrado, coseno, matrices, no hubo examen sobre buena tarde, pero sí tangentes y directrices. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí, profe? Bueno, a ver, en este fragmento, yo creo que para muestra un botón, ¿no?, ¿verdad? ¿Qué cosa es lo que significa aprender? Esto se simplifica con una palabra. Un estudiante aprende cuando es capaz de hacer transferencia a un contexto nuevo. Vieron acá la observación que hizo el profesor, ¿no? Te has aprendido esto de paporreta, ¿verdad? Esa es una situación que tenemos constantemente, ¿no? El chico puede definir un concepto, ¿no?, ¿verdad?, pero en realidad no sabe qué cosa es lo que está diciendo. ¿Por qué ocurre esto? Eso es multifactorial, ¿no? Es decir, una parte es efectivamente por el tema de la enseñanza de las matemáticas, ¿no? Pero yo me voy a referir fundamentalmente al tema del aprendizaje. ¿En qué cosa yo, digamos, recibo cuando los chicos ingresan a estudiar matemáticas en los cursos superiores? Tienen muchas dificultades prácticamente en el tema del lenguaje matemático, es decir, en la competencia matemática en general. Los chicos, por ejemplo, ¿verdad?, creen que la matemática es un conjunto de problemas que ninguno tiene que ver con nada. Es
decir, los problemas, ahí la tecnología siempre nos juega una mala pasada, ¿no? Evidentemente, el manejo de conceptos es bastante deficiente, ¿no? Las habilidades de orden superior, las que tienen que ver con el análisis, ¿no? ¿Verdad? La síntesis, también son muy deficientes. En este contexto, la empresa Pearson, es decir, esto nos propone, digamos, una herramienta muy innovadora que se llama MyMathLab. ¿Qué significa, digamos, traduciéndola, mi laboratorio matemático? Cuando un profesor, digamos, está frente al grupo de estudiantes, ¿no? ¿Verdad? Y tiene la labor de enseñar, fundamentalmente, sí, se puede hacer varias preguntas, pero hay tres que son claves. Una primera pregunta es, ¿a quién yo lo voy a enseñar? ¿No? ¿Verdad? Y la otra pregunta es, digamos, hacer ahí una retrospección interna y analizar, es decir, cómo fue que yo aprendí. Acá, ¿cómo yo aprendí? Yo tengo 50 años ahorita, ¿no? Y cómo aprenden los chicos de hoy, es decir, hay una brecha que cada día es más ancha. Por ejemplo, yo aprendí, ¿no? ¿Verdad? Temas de ayer con herramientas de anteayer y voy a enseñar, evidentemente, a chicos del futuro, porque los chicos que yo estoy enseñando ahorita se van a graduar dentro de 5 años, dentro de 4 o 5 años. Ese es un primer enfoque, ¿no? Entonces hay que tener muy claro qué estrategia yo utilizo. Fíjense que la herramienta que va a proponer Pearson no significa quitar la presencialidad, de ninguna manera, ¿no? Porque una de las cosas que de repente en otras asignaturas, ¿no? ¿Verdad? Es fácil aprender a distancia, ¿no? ¿Verdad? Siempre guiado por un profesor, pero en el caso de las matemáticas, digamos, es bastante difícil, ¿no? ¿Verdad? Quitar la presencialidad. Y esta herramienta de Pearson no pretende eso, al contrario, lo que pretende es complementar el aprendizaje de los estudiantes. La otra pregunta, como ven, es decir, ¿qué nosotros hacemos? ¿Nosotros enseñamos contenido o evidentemente gestionamos un proceso de aprendizaje para el estudiante? A nadie le debe quedar ninguna duda que la matemática, la competencia matemática es muy importante desde el punto de vista formativo. Y no es por gusto que en todos los países del mundo, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos hay 11, 12 años, ¿no? ¿Verdad? De estudio y en los cuales en todos se enseña matemática. Los que siguen la universidad, bueno, siguen evidentemente complementando esta competencia, que es una cosa bastante compleja, ¿no? En ese sentido, evidentemente, ¿cómo diseñamos contenido, ¿no? ¿Verdad? De forma tal que nuestro estudiante aprenda? Esa es un poco, digamos, la pregunta que tenemos que hacer. Y la última, evidentemente, dado que es un proceso, yo lo voy a esquematizar, ¿no? ¿Verdad? En esta imagen, ¿no? Que representa, digamos, más o menos lo que ocurre generalmente en un aula, ¿sí? En un aula siempre hay una persona que enseña y hay un chico, en este caso, ¿no? ¿Verdad? Que aprende. Bueno, pueden ser adultos también, ¿no? ¿Verdad? Cuando esa situación se da de compromiso, el compromiso no es únicamente del profesor, el compromiso es de las dos partes. El profesor, evidentemente, tiene que tener muy claro, ¿no? ¿Verdad? Qué competencia quiere desarrollar en el estudiante, y eso está asociado con el perfil de egresado que tiene este chico, depende del colegio, ¿no? El colegio puede ser religioso o no, o tener ciertas y determinadas características, y en el perfil de egresado y en la visión que tiene el colegio o la universidad, se centran estas cosas. Más o menos en este esquema, ¿ven? El profesor interactúa con el chico también con el profesor interactúa con una serie de materiales, el chico también interactúa, ¿no? Entonces aquí hay una interacción, digamos, cíclica, ¿no? Donde todo el mundo aprende, tanto aprende el profesor y en la actualidad más todavía, ¿no? Para poner un ejemplo, es decir, el profesor diseña un conjunto de habilidades, ¿ya? Para esquematizarlo, vamos a suponer las 4 que a un profesor de matemáticas le vienen rápidamente a la mente, ¿no? Es decir, enseña conceptos, digamos, la habilidad de calcular, ¿no? En estos momentos la menos importante, graficar y, evidente, modelar, que sería la de orden superior. Con esas habilidades cuando se exponen, ¿no? ¿Verdad? Se escriben en un documento, no son para el profesor. Esas habilidades son para que el chico las adquiera, ¿de acuerdo? ¿Y cómo las adquiere? ¿No? Entonces, ahí un poco está la figura, ¿no? Entonces, diseño todos mis materiales, todas mis actividades de forma tal que, evidentemente, al final el chico sabe qué cosa es lo que yo le voy a medir y qué cosa es lo que yo le voy a exigir, digamos, como aprendizaje. Ahora, en esta interacción
lo conveniente ahora en la actualidad es establecer una especie de intermediario, ¿no, verdad?, entre los estudiantes y el chico. Y a eso es lo que propone, digamos, la plataforma Pearson. Esa que se llama MyMathLab, ¿no, verdad?, simplemente es una plataforma que va a servir como intermediario, ¿sí?, entre el estudiante y el profesor. El profesor ya tiene todo organizado, el estudiante sabe qué cosa, evidentemente, tiene que desarrollar para complementar las habilidades matemáticas, y en ese sentido, el chico sale del aula, que ahí está el problema que ustedes vieron en el video ahorita, ¿no, verdad? El profesor retroalimenta al estudiante, en realidad no lo retroalimenta, ¿no? Le hace ver que él ha aprendido un concepto, digamos, de memoria, ¿correcto? Pero no lo retroalimenta porque no tiene tiempo, porque en la presencialidad se da eso. Es decir, yo sé si el estudiante, entre comillas, sabe si él me aprueba el examen, porque los auditorios, digamos, los grupos humanos que nosotros dirigimos son de 40 estudiantes o más, ¿no, verdad? Entonces, si el chico aprueba el examen, el chico sabe, ¿no? Y esa medición es totalmente incorrecta. La idea es identificar, detectar a priori en qué momento el estudiante tiene dificultades, el chico que se retroalimente él mismo, ¿de acuerdo? Y en base a eso siga creciendo como estudiante. Un par de argumentos muy sencillos, ¿no? Es lo que acabaron de decir ahorita y seguramente todo lo que han dicho los expositores anteriormente, ¿no? Mark Prensky, ¿no?, que es un psicólogo, también es, digamos, un señor que se dedica, digamos, al negocio de los juegos, ¿no? También es pedagogo, ¿sí? Escribió un libro, ¿no?, hace más de 10 años, que se llama, ¿no?, Nativos Digitales, ¿no? Nativos inmigrantes, ¿no? Yo pertenezco a la corriente de los inmigrantes y en todos los sentidos, ¿no? No sé si se me nota por el dejo, ¿no? Evidentemente yo soy inmigrante porque soy peruano, pero no nací en Perú, pero aquí yo estoy haciendo referencia al hecho que yo nací en el año 62, ¿sí o no? Aquí también hay un videito, ¿me puedes ayudar, por favor? De 1 minuto para que... ¿Entra ahí? No, uno que dice padre e hijo. Padre e hijo. Ábrelo un poquito. ¿No? Con este videito, vamos a muestrar un botón. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha para un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones pero completas, por eso lo de Full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. En junio navegué. Ya, entonces, bueno, evidentemente las habilidades que tienen los chicos ahorita nos superan, ¿no?, notablemente. Más bien nosotros aprendemos mucho de ellos. Yo, por ejemplo, sí implemento bastante, digamos, la tecnología en mi clase, ¿no? Y no saben cómo aprendo todos los días. Ellos son mis asistentes, ¿no? Cada vez que tengo un problema, todos se brindan a ayudarme, todos, digamos, están dispuestos a ¿no? Hay una secuencia aquí cronológica que ilustra mucho eso, ¿no? ¿Sí? En mi época el teléfono era ese, ¿no? Pesaba 3 kilos, nada más servía para llamar por teléfono, ¿sí o no? En la actualidad, ¿no, verdad?, el que menos tiene un teléfono celular, digamos, de alta tecnología, ahí está un iPod. Yo no sé por qué le llaman teléfono, en realidad, porque eso de teléfono prácticamente no tiene nada, ¿no? Tú te puedes conectar con internet, bajar música, como decía el chico, ¿no? Es decir, ver tus notas de la universidad, es decir, puedes hacer 1000 cosas, ¿no? Lo cierto es que las habilidades que tienen los estudiantes hoy en día son distintas, ¿no, verdad? Y muchas veces nosotros enseñamos como nos enseñaron a nosotros. Y eso es un gran error. Habilidades como esta, ¿no, verdad?, son bien notables. Es decir, el chico se comunica vía internet. Esa es su comunicación. No sé si ustedes han tenido alguna vez la experiencia de abrir un grupo privado en Facebook con sus estudiantes. Los estudiantes que no hablan en clase son los que más hablan en Facebook. Sus preguntas, ¿no? Así, además se enriquecen mucho, interactúan, ¿no? Es decir, el otro tema
que tiene que ver, digamos, la inmediatez, ¿no? Es decir, los cerebros de los chicos, la mente, ¿no verdad? Aquí ya Darwin no funciona, ¿sí o no? Está condicionada a que si hago un ejercicio ahorita, ¿no verdad? Tengo que tener una respuesta inmediata. Pero eso, ¿qué pasó? Eso te lo brinda la tecnología. Es decir, la tecnología, cuando tú, digamos, enfrentas un problema, si está bien diseñada, ¿no verdad? Te retroalimenta y te retroalimenta muy bien. Cuando lo haces bien, te felicita. Y eso es una cosa muy positiva. Cuando está mal, te observa las cosas que están mal. Y tú mismo puedes ir avanzando a tu propio ritmo, ¿no? Bueno, y otras cosas. Y del lado de la derecha, digamos, el otro argumento es evidente, ¿no? Es decir, casi todas las cosas en la vida se aprenden haciendo. Casi todo. En el caso de matemáticas, no hay forma de aprender matemáticas mirando. No hay forma. Y este señor McGilson, ¿no? Es decir, él escribe un libro que está relacionado a esto con el aprendizaje activo, donde, bueno, al final él toma esa matriz de otros autores, pero lo dice muy claro, ¿no? Es decir, uno aprende cuando hace, ¿sí? No hay otra forma. Entro de frente en la plataforma para ilustrarle un poco en qué consiste esto. La plataforma MyMathLab, ¿no verdad? Es una plataforma, ¿no? Que tiene un servidor en Estados Unidos, que tiene cursos completos, ¿ya? No solamente de matemáticas, es decir, yo conozco de matemática, ¿no? Pero explorando he visto que también tiene otros. Es una es una plataforma que está diseñada con fines pedagógicos por gente que son expertas. Y si en alguna oportunidad ustedes tienen el acceso a, digamos, entrar en esa plataforma, se van a dar cuenta al toque, ¿verdad?, que la gente que está atrás de esto son expertos en educación. Expertos. Porque esta plataforma, digamos, no está diseñada para que el chico calcule de ninguna manera. Esto está diseñado para lo fundamental. El trabajo con los conceptos. Para que aprendas matemáticas. La matemática, como ustedes saben, maneja 4 lenguajes distintos. ¿Sí o no? El lenguaje simbólico, casi todos tenemos aula virtual seguramente. Pero ninguna de las herramientas que están diseñadas en Internet, llámese foro, llámese chat, lo que sea, usted puede escribir, digamos, simbólicamente. No puede, ¿no verdad? Esta plataforma está diseñada con una herramienta que permite hacer eso. No es marcar la respuesta correcta, es desarrollo. Es como si tú estuvieras haciendo un ejercicio a mano y tuvieras al profesor al lado, ¿no? Una cosa bastante parecida. Si ingresan van a ver que no hay nada complejo, es decir, son problemas que están diseñados de un nivel de complejidad, va de lo menor a lo mayor, y algunas de las características fundamentales son estas. Trabaja primero, promueve el aprendizaje activo, ¿no? Si ustedes dirán, pero ¿cómo va a promover el aprendizaje activo? Los chicos, independientes, es decir, yo no sé cómo estarán interconectados, pero es muy probable que a mí me estén viendo ahorita en una sede de la Universidad Alas Peruana que está en Tacna o en Arequipa, ¿no? Y yo no estoy ahí, ¿sí o no? ¿Verdad? Es decir, se interconectan, ¿no? Asimismo los chicos se interconectan. Ellos están haciendo su tarea en su casa, están a cientos de, ¿no?, algunos kilómetros de distancia, pero igual, ¿no? Están comunicándose, están en alguna medida discutiendo y aprendiendo. Aprendizaje activo, importantísimo. Un concepto que es muy valioso en esto de tecnología es que es modular. Es decir, todos los contenidos no están ahí agrupados, ¿no? Y tú tienes que ir buscando. No. Es decir, el concepto de módulo, que es el concepto de célula, ¿sí o no? ¿No, verdad? Es decir, ¿qué contenido de matemática tú no puedes desdoblar? ¿Sí? Y ese contenido de matemática le generó, evidentemente, una secuencia de aprendizaje. Además de ser modular, evidentemente, te permite, por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades en un tema que todavía no hemos avanzado, o que ya se avanzó, él lo puede seguir trabajando, pues, ¿no? Es decir, es prácticamente unipersonal. Y lo otro es la retroalimentación. Yo le voy a poner ahora algunos cuantos pantallazos, y los que, digamos, están en la línea de la matemática se van a dar cuenta, es decir, ¿qué cosa es la retroalimentación acá? El feedback, ¿no? Ese famoso que se llama, ¿no? Donde el estudiante se equivoca y automáticamente la máquina no te deja avanzar y además te hace estudiar, revisar los conceptos, ¿verdad?, los cuales tú tienes que tener presente, claro, para poder seguir, digamos, desarrollando las habilidades que tú deseas, ¿no? Bueno, se resaltan esas 3 cosas, ¿no? Aquí hay algunas pantallas al costado. El otro tema es que, digamos, la cantidad de recursos que tiene, es decir, son prácticamente insuperables. Hay películas, ¿no?,
hay estos Aplex, ¿no? Muñequitos, ¿no? Que se van moviendo, ¿no? Para ilustrarle un concepto, ¿no? ¿Verdad? Hay preguntas, digamos, objetivas, ¿no? Para marcar. Hay preguntas de desarrollo, ¿no? ¿Verdad? Hay consulta al profesor también en esta plataforma. Eso está todo relacionado con las ayudas didácticas, digamos, multimedia. Es decir, esta plataforma, si el profesor es el que gestiona, al final al cabo, ¿no? Si el profesor las quiere hacer visibles, las hace visibles, ¿no? Él tiene, digamos, la facultad de, por ejemplo, si él diseña un examen, ¿no? ¿Verdad? No es lo mismo que yo diseñe una tarea. En una tarea dejo al estudiante que ingrese al ejercicio, digamos, o a la propuesta de la tarea, 2 veces, 3 veces, ¿sí o no? En un examen, de repente, una vez nomás. Le quito todas las, evidentemente, ayudas multimedia para que demuestre hasta dónde ha avanzado. Plan de estudio, ¿no? Esto está relacionado con que el chico, es decir, él mismo puede diseñar, es decir, en qué problema, ahorita estamos viendo, por decir, un tema X, ¿no? Pero yo en ese tema ya más o menos comprendo, pero todavía tengo dificultades en el anterior. Es decir, ¿qué pasa con la presencialidad? El profesor cuando está en un tema, ecuaciones, ¿sí? Da la práctica calificada, el chico desaprobó el tema de ecuaciones, pero el otro tiene que viene es inecuaciones. El profesor no se queda ahí repasando ecuaciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese estudiante que tiene dificultades en un tema en particular puede seguir, evidentemente, generando todas estas actividades. Algunas de las ayudas que tiene. Entro a las actividades, me sale un problema y no sé cómo resolverlo, pues no. Levantas aquí a la mano derecha, hay unos 6 iconos, ¿no? ¿Verdad? Este que dice ayúdame a resolverlo, te plantea un problema muy similar y te va pauteando, es decir, te va haciendo preguntas de grados de dificultad de lo inferior a lo superior, como si fuera un profesor en clase, es decir, una cosa muy similar. Y el chico va avanzando, ¿no? Ahí hay un ejemplo, ¿no? Ayúdame a resolverlo, este es otro, ¿no? Para que ustedes vean, hice la secuencia completa, ¿no? ¿Ven? Te piden determinar, digamos, graficar esa parábola, para eso hay que encontrar sus propiedades, ¿no? El chico va resolviendo, continuar. Si contestó mal, evidentemente, te rebota ahí, te manda a revisar un concepto, ¿no? Determina el vértice, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto aquí un vértice incorrecto, y entonces esta es la retroalimentación. Y es una retroalimentación hecha por experto, ¿sí? Que sería más o menos parecido a la retroalimentación que le daría yo a un estudiante si él está delante de mí. No, hijo, tienes que tener cuidado, acuérdate que no, el foco está en el eje de la parábola, ¿sí o no? ¿Correcto? No puede entonces poner las coordenadas cambiadas, ¿no? Analiza ese punto. Bueno, así, otro caso es ver un ejemplo. Por ejemplo, si el chico sí ya está más o menos, ¿no? Y quiere hacer una repasada así rápida, ¿no? Como en el libro, ¿no? Un ejemplo resuelto, ¡pam! Y te aparece un ejemplo. Lo revisa y regresa de nuevo a la... ¿Ya? Está vinculado con un libro de texto. Y no es que tú busques el libro de texto. Por ejemplo, aquí estamos viendo el tema de cónica. Si usted solicita que me ayude, ¿no? A revisar de nuevo los aspectos más importantes, los aspectos conceptuales, él te lleva exactamente al tema que tú estás revisando. No te manda un índice y tú entonces buscas, ¿no? Y das clic. No, no, no. Esto está diseñado para que usted resuelva su problema que está... Ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, este ejemplo es de ecuaciones, ¿no? De frente, ¿no? Videos, ¿no? Como les decía, ¿no? Es decir, hay conceptos, bueno, hay conceptos no. En matemática, todos los conceptos son difíciles. Todos los conceptos son muy difíciles, ¿sí? Por eso la competencia matemática se adquiere no en 1 año, 2 años, ¿no? A lo largo de toda la vida. Y si ustedes dictan matemática, la matemática se dicta en espiral. Siempre tienen que haber conocimientos previos para tú poder seguir construyendo, ¿sí o no? Son conceptos muy difíciles. Él ha seleccionado de estos que son extremadamente difíciles, por ejemplo, ahí está explicando un problema de inversa. Eso los estudiantes no lo entienden. Y aparece un señor con una copatica, ¿no? Bien simpático, ¿no? Y casi es manual, porque, digamos, las herramientas que usan no son cosas ya establecidas. Te va explicando, ¿no? En el mismo desarrollo. Bueno, ahí está la secuencia completa del señor que está explicando ese concepto. La retroalimentación, ¿no? Como ya indiqué, es inmediata, ¿no? Miren este, para que ustedes vean, ¿no? Los que saben matemáticas. Esa respuesta es correcta, pero no está simplificada. Y en matemáticas, hasta que tú no simplifiques, ¿de acuerdo?, tú no tienes una respuesta correcta para poder verificar en los libros, no sé cuánto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hace el estudiante normalmente cuando tiene un radical de x²? Simplifica, ¿no?
aplica, digamos, erróneamente una propiedad y da como respuesta X, pues, ¿no? ¿Sí? Y mira lo que te responde la máquina. ¿Cómo va a ser X? Si yo puedo poner ahí números negativos. ¿No, verdad? Es decir, te da una justificación con un nivel. Bueno, yo digo, yo no sé quién ha hecho eso, sí o no, pero son gente que sabe, gente profesionales que se dedican a enseñar matemáticas, que han identificado claramente cuáles son los errores más comunes que comete un estudiante, digamos, en el proceso de aprendizaje. Exactamente, ¿no? Bueno, y cuando lo haces bien, te felicita. Así mismo como usted hace en clase, ¿no? ¿Sí? Le da una palmadita al chico, sigue para adelante, ¿no? Está muy bien, ¿no? Lo reta, le pone problemas más complejos, ¿no? Y ese chico se estimula, no sabes cómo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué ofrece a los docentes? Bueno, en el tema de gestión también está muy bien diseñado, ¿no? Yo puedo identificar claramente, cuando mando una tarea, si el estudiante la hizo, en qué problema tuvo dificultad, cuál fue el nivel que alcanzó, etc. En base a eso, puedo automáticamente diseñarle una actividad para que él siga construyendo. Es decir, yo no tengo que esperar a una práctica calificada, a un examen, ¿no? Eso presencialmente es imposible hacerlo. Es imposible. Yo tengo 3 sesiones, 3 grupos, cada una tiene 40 alumnos. Dicto cálculo 1, ¿no, verdad? Cálculo diferencial integral de una variable, cálculo de varias, ¿no, verdad? Y dicto ecuaciones diferenciales. 120 alumnos. ¿Cree que me puedo yo estar corrigiendo tareas? Es imposible, ¿sí o no? Es imposible. Entonces, esto lo puedes jalar a un Excel, ¿no, verdad? Jalar varios pantallazos, ¿no? Y hacer tú mismo varias dinámicas. Bueno, ahí, por ejemplo, ven una experiencia que yo tuve con algunos estudiantes y de verdad que, inclusive hasta los que desaprueban, tú ves cómo van creciendo, ¿no? Cómo ellos empezaron a un nivel muy bajo, ¿no? Cómo van evolucionando en el tema de la... Yo quiero concluir acá. Muy bien, muy agradecido. José Cuevas González, Tecnología Educativa de la empresa Pearson.